Cambio de paradigma en la teología de la liberación. La crisis, por fuera. En primer lugar, está la caída de la producción de TL. Los teólogos escriben poco, se reúnen poco y se reúnen pocos, y cuando lo hacen nada dicen públicamente, se escucha su silencio. El neoliberalismo y la globalización, siendo como son enemigos de los pobres y estando como están en pleno auge, no encuentran ahora en los teólogos el eco que encontraron en la década pasada los enemigos de turno de los pobres, las dictaduras militares, el capitalismo de entonces. Junto al silencio de los teólogos está el silencio al que se han visto reducidos aquellos innumerables cursos, cursillos, talleres, seminarios de formación, de actualización, de análisis de la realidad, de renovación teológica, que se llevaron a cabo por todo el continente hace unos años y que ahora han desaparecido. También observan algunos una suavización de los contenidos teológicos, que parecieran ser presentados ahora como expurgados de los aspectos que suscitaron mayores críticas. Otros se fijan, más que en los teólogos, en la base popular de la TL, las comunidades eclesiales de base, de las que dicen que están en recesión, que quizás son un tanto elitistas y que no han logrado embeber todo el tejido social. Otros señalan que es también el lenguaje de la TL lo que ha pasado de moda, que ya no se puede hablar de imperialismo, ni de revolución, ni de los pobres como sujetos históricos. Que la TL se apoyaba en un imaginario social revolucionario que quedó superado. Otros, finalmente, señalan que el silencio actual de la TL no solo es comprensible, sino que es la actitud más coherente, porque no estamos ya en un tiempo apto para denuncias y proclamaciones proféticas, sino para un silencio sapiencial, que hable con la vida sencilla y diaria, no con palabras sino con hechos, con el testimonio. No es tiempo de profecía sino de sabiduría, dicen. Si trascendiendo los mencionados síntomas externos nos adentramos en la situación interna actual de la TL, se podría hacer un elenco pormenorizado de los cambios que la nueva hora del mundo nos hace sentir. 2. Los cambios en el nivel de las mediaciones. 2.1. En la mediación socioanalítica, la utopía de sociedad. La TL, en sí misma, no tuvo nunca un modelo propio de sociedad, una receta sociopolítico-ideológica que proponer como única y necesaria a la sociedad. Lo que sí tenía y tiene es una utopía cristiana que sirve de orientación a la hora de hacer avanzar la historia. Sin embargo, muchos de los que se sintieron inspirados por la TL o simpatizaron con ella militaron políticamente en estrategias liberadoras de la izquierda que interpretaron en aquel momento como concreción práctica del espíritu de la TL, sin reconocer a veces las no siempre nítidas fronteras entre las mediaciones ideológicas, necesariamente cambiantes según las coyunturas sociopolíticas, y los postulados teológicos, permanentes. Ello llevó a algunos a la conclusión precipitada de que la crisis de algunas ideologías llevaba aparejada consigo la crisis de los postulados teológicos con los que ellos las emparentaban. En todo caso, la crisis del modelo de sociedad de inspiración socialista se verá inevitablemente reflejada en la TL, pero lo será más bien en las referencias prácticas, no en sus principios. 2. A medida que avancemos en el tiempo y sigamos paso a paso el pulso del mundo actual, iremos creando, imperceptiblemente, las referencias a las nuevas mediaciones de la utopía que se nos presentan en el horizonte, que hoy habrán de caminar según lo que parece por una mundialización. 3, por la resistencia y la lucha contra el signo mayor de nuestro tiempo, el neoliberalismo. 2.2. En la mediación socioanalítica, la valoración analítica de la sociedad actual. Se decía desde tiempo atrás que las ciencias sociales están en crisis. La teoría de la dependencia fue abandonada, pero no se logró sustituirla cabalmente por otro instrumental. Y el vacío que ello produjo continúa ahí de alguna manera. Por otro lado, los instrumentos analíticos neoliberales ganan terreno y hegemonía. Desprovistos de un instrumental seguro, nos vemos como obligados a mirar la realidad desde los análisis contrarios. Es fácil que empecemos a dudar y que acabemos pensando, con los economistas neoliberales, que quizá la pobreza de los países pobres no se deba ya a la explotación. 4.
Nuestros tiempos son medio escépticos sobre las posibilidades de acabar con la pobreza. 5. Desde la simple mecánica económica, la pobreza quizá ya no sea evitable, se piensa, y si no es evitable tampoco será ya moralmente perversa, ni cabrá ante ella la denuncia profética, sino un asistencialismo resignadamente silencioso. Y todo ello puede aparecer ante nosotros como una evidencia de los análisis sociales, como algo simplemente científico, pretendidamente anterior a toda ideología. Pero la cuestión del instrumental de análisis social no es algo estrictamente científico, ni realmente solo preteológico. Hoy ya resulta ridículo por innecesario insistir en que no existen ciencias neutras. Toda elección de un instrumental de análisis depende de una opción ética y política fundamental previa, y en ese sentido conlleva una opción teológica o teologal. Desde la opción por los pobres, que nos guía también a la hora de elegir el instrumental científico de análisis socioeconómico de la realidad, no podemos aceptar que la situación de terrible desigualdad del mundo de hoy ya no sea éticamente perversa, por muchas que sean las mutaciones que la tecnología haya introducido en el proceso mundial de producción, o por deslumbrante que resulte el crecimiento económico de los dragones del sudeste asiático, o por compleja que pueda parecernos la realidad actual. Reconocemos que hay cambios sustanciales en algunos aspectos, pero nuestra percepción es que la estructura de fondo de la problemática ética del mundo permanece, cualitativamente es la misma, e incluso se ha agravado, cuantitativamente, en sus índices más preocupantes. Tenemos razones mayores por una evidencia mayor que se nos imponen por encima de las supuestas certezas científicas. No podemos aceptar la idolatría del criterio científico económico neoliberal, como no aceptamos en su momento la idolatría de las certezas científicas del marxismo. Frente a razones científicas de este tipo, nosotros tenemos razones utópicas más poderosas: Dios, la justicia, la compasión, el destino universal de los bienes de la tierra, la centralidad de la persona, el carácter no absoluto de la propiedad privada. 6. Nos negamos a una teología de la inevitabilidad, a una cultura de la desesperanza, a aceptar que no hay salida. 7 y que hemos llegado al final de la historia. 8. Nosotros no estamos contra el desarrollo, pero queremos otro desarrollo, otro modelo, supeditado a los valores humanos y éticos, no un modelo de desarrollo diseñado a partir de la rentabilidad del capital como valor supremo, como Dios. Preferimos, por ejemplo, un modelo de desarrollo que dé más trabajo aunque ofrezca menos rentabilidad al capital. Y sabemos que lo que se nos dice que es imposible, no lo es en sí mismo, sino solamente bajo las actuales exigencias de ambiente de confianza que el capital exige para invertir. Cuando acabamos pensando que ese nivel de rentabilidad del capital es natural, o que la gran desigualdad de nuestro mundo actual ya no es impugnable éticamente, podemos sospechar que hemos introyectado el análisis de la realidad científico neoliberal elaborado desde los intereses del capital, que no se aflige por del desastre de mi pueblo, AM 6,6, insensible a la suerte de las mayorías. La adopción de ese análisis, de esa mediación, no es una opción solo científica o socioanalítica, sino ética, y por extensión, moral y teologal. 9. Es cierto que algunos procesos de transformación de la economía, sobre todo por efecto de la tecnología, pueden dar como resultado una aparente independización de los procesos productivos respecto a la explotación de las materias primas y de la mano de obra, principal antigua oferta de los países del tercer mundo en la economía mundial. Pero esta transformación nunca podrá olvidar las raíces históricas que la han posibilitado, multiseculares, que no se eliminan por la simple adquisición de una tecnología que supuestamente emancipe el proceso productivo de las obligaciones sociolaborales. Una distribución de la riqueza tan desigual, y tan crecientemente desigual, como la que existe actualmente en el mundo es injusta siempre, incluso en ese hipotético caso de que no existieran mecanismos causales entre las partes. Como en el caso de la parábola de Lázaro, o según insinúa Mt 25, 31 ss, o como declaran los santos padres, junto a un pobre no puede haber un rico justo. 2.3. En el nivel de la lógica utilizada,
La razón simbólica. Hace tiempo se está insistiendo en la necesidad de pasar del predominio de la mediación racional, moderna, crítica, hija de la Ilustración primera y segunda, que ha utilizado la tele, a un uso predominante de la lógica simbólica 10. Quizá por su propia idiosincrasia, y por el contexto histórico con el que ha tenido que estar en diálogo constante, la tele ha dado una especial relevancia a los aspectos socioeconómico-políticos, apoyada en su pasión por la justicia 11, lo cual ha reforzado el uso de este tipo de lógica. Y quizá por todo ello, sin que esto hubiera podido ser históricamente evitable del todo y hasta por falta de tiempo, no se pudo establecer un diálogo fecundo con la cultura popular, que tiene otra racionalidad. La moderna sensibilidad hacia los temas de la cultura, que está irrumpiendo con fuerza en la Iglesia y en la teología, nos hace descubrir que es necesario ampliar esta mediación y dar cabida a la razón simbólica en la teología, en este nivel epistemológico, y mucho más en la pastoral y en la pedagogía. Aunque esta intuición, germinal pero creciente, es formulada a veces como si fuese una ruptura, confundiendo los niveles de la teología con los de la pastoral y la pedagogía, no se trata realmente de una alternativa disyuntiva, sino de una alternativa de adición, de suma, de ampliación, de profundización en definitiva. Lo negativo no ha sido la mediación lógica utilizada hasta ahora en la tele, sino lo unilateral de esa utilización. Por lo demás, sería no solo absurdo, sino imposible, hacer tabla rasa de lo construido y de la misma razón occidental para comenzar de cero de una supuesta razón simbólica tomada de otro universo cultural. En todo caso, esta intuición prometedora no deja de ser un riesgo, en la medida en que consciente o inconscientemente pueda fungir como reorientación de la tele hacia temas más culturalistas y menos liberadores. 2.4. En el nivel del imaginario nuevo. El mundo del imaginario no es privativo de la teología sino de toda la existencia humana. Cada cultura, cada sociedad, cada época, cada hora histórica, tienen su propio imaginario. Y los imaginarios pasan y se suceden unos a otros, como pasan las épocas, las sociedades, las horas históricas. Es evidente que la tele, precisamente por ser una teología que se hace desde la vida, desde la sociedad y desde la historia, y encarnada en el aquí y el ahora, en la hora histórica, es muy pródiga en referencias continuas a la realidad y al imaginario social. Estas referencias ponen fecha a sus textos, que no están escritos al margen de la historia y para la eternidad. Son las teologías abstractas, tanto las clásicas como las actuales, las que se hacen sin referencia ninguna, al margen de los signos de los tiempos y de los lugares, en el fanal de un laboratorio especulativo ajeno a la vida y a la historia, instalado más allá de la realidad. Cuando el imaginario evoluciona, crece, cambia, se connota con otros sentimientos, se quiebra. Los textos de la tele van a acusar ese desfase de fecha. Sus referencias, desactualizadas para la nueva hora, quedarán como actas fehacientes del compromiso que esta teología tuvo con su realidad y con su hora. Cuando el tiempo pasa, solo las miradas superficiales confundirán el contenido teológico permanente de un texto con sus referencias a la realidad del momento en que fue escrito. Solo se libran de este problema las teologías que no hacen referencia a la realidad. Si el imaginario actual ha cambiado ya profundamente a raíz de los sucesos de los pasados años, es lógico que ese desfase se haga notar en los textos de la década pasada. Es el precio que la tele ha de pagar gustosamente por el privilegio de ser una teología encarnada y para la vida. Evidentemente, las nuevas creaciones de tele, fieles al permanente carisma de encarnación de esta teología, deberán enmarcar sus referencias en el nuevo imaginario que va surgiendo, y deberán colaborar a crearlo, pero no deberán dejar de ser una teología viva llena de referencias teóricas y prácticas a la realidad. 2.5. En el nivel de la ampliación de sujetos, perspectivas y campos nuevos. Desde hace años, aún antes de los cambios históricos a los que nos hemos referido, se viene hablando de los sujetos emergentes, el indígena, el negro y la mujer, principalmente.
En los primeros años de la TL, y conviene no olvidar que se trata de una teología todavía muy joven 13, todos esos sujetos quedaron visualizados bajo la perspectiva entonces dominante de la pobreza socioeconómica. Con acierto se subrayaba que la mujer era doblemente oprimida 14, en cuanto mujer y en cuanto pobre, y que los indígenas y afroamericanos eran los más pobres entre los pobres 15. Y eso era cierto, pero no era toda la verdad. Porque no se trata solo de que el indígena, el negro y la mujer están oprimidos y hasta múltiplemente oprimidos, sino que además son otros, son sujetos diferentes, y como tales tienen algo propio que aportar 16. Aquí convergen dos ampliaciones de perspectiva. En primer lugar se trata de ampliar la perspectiva de la opresión, que no solo es socioeconómica, sino también étnica, cultural, sexual. Y en segundo lugar se trata de enriquecer la elaboración teológica incorporando otras perspectivas, la antropológica, cultural, de género. Lo cual no podrá hacerse plenamente sino con la participación de estos sujetos. Nuevos campos se hacen presentes pues, y con fuerza, en la TL, las culturas, la inculturación, la mujer, el feminismo, la teología del cuerpo, la teología india, el diálogo con las religiones precolombinas y africanas, la ecología. Esta ampliación de perspectiva redimensionará inevitablemente a la TL en sus diferentes ramas en un futuro inmediato. Ahora bien, aquí también hemos de decir lo que dijimos antes respecto al tema de la razón simbólica, no se trata realmente de una alternativa disyuntiva, sino de una alternativa de adición, de suma, de profundización, no solo lo de antes, sino también esto nuevo. Se trata de una ampliación en la consideración de los sujetos y de una profundización en el concepto mismo opresión-liberación, que no será considerado ya solo o predominantemente desde el punto de vista económico y que producirá nuevas explicitaciones. No se debe pues confundir esta ampliación y profundización, con una disolución de la TL en una teología simplemente feminista o india o negra o ecológica, aunque fueran liberadoras. Las nuevas explicitaciones no pueden excusarnos de prestar toda la atención necesaria a la perspectiva clásica, la de la pobreza económica, que, lamentablemente, no solo no ha perdido actualidad, sino que se ha agravado cuantitativa y cualitativamente. 2.6. En el nivel de la mediación práctica, la estrategia de liberación. Decían los viejos militantes de la década pasada, por tanto en el nivel práctico y fuera de la TL en sí misma, que la estrategia de liberación era la emancipación individual de un país tras otro respecto al sistema capitalista por la toma del poder. Era la teoría del dominó, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá, Guatemala le seguirá. Hace unos años, el dominó funcionó, pero en sentido contrario. En el mundo actual, tan diferente, aquella estrategia global es inviable. Es evidente que una nueva estrategia de liberación no podría perseguir ahora la emancipación de un país, ni la toma del poder por las armas, sino la creación de un nuevo poder por parte de la sociedad civil 17, desde dentro. Para ir a la misma meta de liberación se debe ir por caminos y estrategias diversos a los de hace solo unos años. Algunas acciones que antes resultaban revolucionarias hoy serían reformistas, y viceversa. Objetivos que eran prioritarios en décadas pasadas, pasan ahora a segundo plano, o incluso desaparecen. El paradigma, si por él entendemos en este momento estrategia histórica de liberación, ha cambiado 18, ciertamente. Pero si una estrategia de liberación desapareció habrá que encontrar otra, y si no es posible encontrarla, habrá que inventarla. Porque lo que ha quebrado es un modelo de estrategia de liberación, no la liberación misma. Solo los ingenuos arrojan el bebé recién bañado junto con el agua sucia. Y solo por ingenuidad se puede confundir el quiebre de una estrategia con el quiebre de la utopía de la liberación, del reino, para el que aquella estrategia era una simple mediación. Hay quienes al no ver la salida, acaban por no ver, o por no querer ver, tampoco la necesidad de salir. Hay quienes al no ver clara qué estrategia de liberación sería hoy posible, no ven tampoco ya la necesidad de una praxis de transformación histórica, a pesar de que le asistan hoy más motivos que antaño. 3.
¿Cambios en el nivel de teología sistemática? Desde hace unos pocos años se viene hablando, también en TL, de cambio de paradigma. Al decir cambio de paradigma se está tomando una imagen del mundo de la ciencia 19. Se dice que en la ciencia hay dos tipos de tiempos, unos son tiempos de estabilidad, de crecimiento homogéneo, se investiga, se descubre, se elabora aspectos y temas nuevos, y el resultado simplemente se añade al acervo de ciencia acumulado anteriormente, sin cuestionar la concepción general, el marco global en el que todo ello se inscribe. Pero hay otros tiempos en los que los científicos perciben un malestar de fondo, una sensación de que no se puede avanzar por simple desarrollo lineal, sino que es el ordenamiento del conjunto el que necesita ser replanteado globalmente, son tiempos de cambio de paradigma. Fuera del terreno concreto de la epistemología, el uso que se hace del concepto de paradigma es poco preciso, y bastante flexible, metafórico o analógico. Así, se habla de cambio de paradigma casi para todo 20, tanto para referirse al cambio de modelo de sociedad, como al cambio de imaginario, de lógica utilizada, de estrategia de liberación. Ahora queremos preguntarnos si desde el nivel propiamente de la teología sistemática se puede hablar de que la crisis de la TL obedece a un cambio de paradigma teológico. Para ello necesitamos preguntarnos previamente a qué podemos llamar paradigma en este campo de la teología sistemática. Los paradigmas están más allá de la diversidad de corrientes espirituales, más al fondo de las peculiaridades de cada escuela teológica, por encima de los cambios meramente coyunturales, a los que una corriente o escuela teológica pueden acomodarse. Escuelas diferentes pueden moverse dentro de un mismo paradigma. Un paradigma teológico, en el sentido fuerte de la palabra, se ubica, para nosotros, en el nivel de las grandes interpretaciones del cristianismo, y vendría a ser como lo que se ha llamado lecturas del cristianismo. No negamos que pueda hablarse de paradigma en otros niveles más superficiales, pero nosotros concretamente queremos referirnos a ese nivel más profundo de la teología sistemática 21. Las lecturas del cristianismo como paradigmas teológicos. Vamos a limitarnos a evocar las más conocidas. Hay una lectura o interpretación doctrinal teórica del cristianismo. En ella Dios es percibido como la verdad que ha venido a revelársenos, y nuestra respuesta de fe hacia él implica sobre todo la aceptación intelectual de las verdades por él reveladas y depositadas en la Iglesia. Se trata ahí de vivir en la fe de la Iglesia, de la que nos separamos por la herejía o la heterodoxia. Esta lectura es la que en la práctica ha prevalecido en la Iglesia no solo en los tiempos de la Inquisición, sino en muchos otros en los que el ser o no ser cristiano se ha puesto más o menos conscientemente en la aceptación de unas verdades intelectuales tenidas como el depósito de la fe, ortodoxia. Hay una lectura moralista, que concibe la historia de la salvación como una prueba moral que Dios nos ha puesto a los humanos, que se juega entre el pecado y la gracia, y que nos lleva a un final de premio o castigo en función de los méritos o deméritos acumulados. La vida cristiana es ante todo una prueba moral, de la que no se desprende una misión real en la historia, una tarea o quehacer esencial. Este mundo es simplemente una ocasión para merecer, concluida la cual, será destinado al fuego, y nosotros pasaremos a la vida eterna, la única verdaderamente decisiva, que apenas tendrá continuidad con lo que aquí hayamos vivido en nuestra propia identidad personal, heterosalvación. Hay una lectura ontológico-metafísica que pone la salvación en un plano superior separado, metafísico, mediado sacramentalmente. La salvación es sobrenatural y se juega en la vida de la gracia. Participamos de ella mediante el culto y la vida espiritual, sacramentos, oración, que se tornan así lo central de la vivencia cristiana. La realidad verdadera es la sobrenatural, y la salvación nos viene de la participación en ese otro mundo verdadero del cual el nuestro es sombra y trasunto. En este otro mundo fuera de la historia es donde la misión cristiana encuentra su polo de referencia en esta lectura del cristianismo. Hay una lectura histórica. La realidad es concebida como historia de salvación y, simultáneamente, como salvación de la historia, una historia, que va linealmente aunque con altibajos y retrocesos de un principio hacia una meta. Dios tiene un sueño,
y lo ha propuesto a los humanos como utopía, encomendándosela como su tarea en la historia. La misión cristiana no nos separa de la historia, al contrario, nos remite a ella. La escatología y la encarnación ya no son direcciones opuestas, sino convergentes. Al mundo futuro llegamos futurizando este mundo presente. No es más escatológico quien más huye de este mundo, sino quien más lo hace avanzar hacia adelante, hacia el escatón. La tierra de esta historia es el único camino que tenemos para llegar al cielo del futuro. En la historia se hace la salvación. Estas lecturas, no lo son solamente del cristianismo, sino, más ampliamente, de las religiones en general, más aún, dentro de cada religión también del cristianismo, cabe realizar, como decimos, las diferentes lecturas. No hace falta que señalemos aquí que, si bien ninguna lectura es enteramente falsa, tampoco se puede decir que son todas arbitrariamente intercambiables. Hoy es claro que, de todas las lecturas, la lectura histórico-escatológica es la que menos es lectura, interpretación, la que más se acerca a lo que Jesús vivió. En cada una de estas lecturas se experimenta a Dios de un modo diferente y se concibe la realidad de la salvación y la misión encomendada al ser humano de una forma también diversa. Dentro de cada lectura cabe un desarrollo lineal, homogéneo, adicional. El paso de una lectura a otra, sin embargo, implica una ruptura, un replanteamiento global, un cambio de paradigma. Las diferentes lecturas del cristianismo son verdaderos paradigmas en el sentido más fuerte de la palabra. Al preguntarnos sobre la crisis de la TL debemos referirnos al paradigma subyacente a la misma. ¿Cuál es su lectura, su paradigma? Evidentemente, la TL corresponde a una lectura histórica del cristianismo. Y la mayor oposición la ha recibido y recibe de aquellas otras lecturas que son más profundamente ahistóricas. La crisis o el conflicto de paradigmas no se da realmente solo ahora, la conflictividad que la TL suscitó ya desde el principio obedecía al choque de su paradigma con los paradigmas de otras teologías. No se trata de una diferencia de matices o de escuela, sino a una diversidad global, de paradigma 22. Y es bien posible que algunos de los que dicen que hay que dar un paso adelante cambiando de paradigma no estén haciendo otra cosa que retroceder a otro ya viejo. Hacia el paradigma central de la TL. Dejando este punto ahí, podemos adentrarnos un poco más en el paradigma mismo de la TL, para ver si efectivamente se vislumbra para él la necesidad del mentado cambio de paradigma. En los años 50 de nuestro siglo hubo una famosa polémica suscitada en las páginas de la revista Die Vivant. Eran los años críticos de la posguerra mundial, y lo que se debatía era cuál debía ser la actitud de los cristianos en el mundo moderno. La polémica dividió a los participantes en dos bandos, los escatologistas y los encarnacionistas. Los primeros entre los que se encontraban Daniel August von Balthasar eran partidarios de una iglesia que para dar testimonio de la trascendencia se concentrara en lo espiritual y en el abandono de las cosas de este mundo. Los segundos entre los que se encontraban Chenu, Teilhard de Chardin y el movimiento de los sacerdotes obreros insistían en la necesidad de una iglesia encarnada en la realidad que diera testimonio de compromiso histórico. Los dos polos, percibidos como opuestos en medio de la polémica, eran la escatología y la encarnación. Los escatologistas acentuaban la primacía exclusiva de lo espiritual, el abandono de todo compromiso histórico que pueda restar atención a lo espiritual y lo trascendente. En su opinión, la acción humana es nada más una ocasión para merecer el premio de la vida eterna, pero no tiene valor salvífico en sí misma, ya que la vida eterna es estrictamente un don de Dios, y nuestro mundo y nuestras acciones serán destinadas al fuego cuando llegue la parusía. La salvación será un puro don de Dios en ruptura total, heterosalvación, con lo que hayamos vivido en este mundo. Los encarnacionistas, por el contrario, ponían el acento en el compromiso histórico, en la encarnación, en el estar presentes en nuestro mundo. En su opinión, la acción humana tiene un valor salvífico en sí misma, por lo que nuestras acciones históricas son ya salvación, homosalvación. La polémica no era enteramente nueva. Los términos habían sido planteados teológicamente otras veces ya en la historia, ahora,
Simplemente, nuestro siglo hacía suya también esta problemática que suele calificarse como de relaciones entre escatología e historia. Una solución más definitiva a la polémica no llegaría hasta el Concilio Vaticano I. Este dirimió el dilema con la solución que quizá haya sido la más genial que a la cuestión se le había dado a lo largo de la historia, la solución de la síntesis. Si escatología e historia siempre habían sido captadas como dimensiones opuestas, el concilio las encontró no solo compatibles sino subsumidas una en la otra. La polémica se planteaba hasta entonces como un dilema, apuntar a la trascendencia que se aparta del mundo o optar por la inmanencia que olvida la trascendencia transhistórica, escatología o encarnación. El concilio descubrió la síntesis. Ello fue posible gracias a las transformaciones que se habían operado en los últimos tiempos en los planteamientos escatológicos 23. Si antes, para ser signo escatológico, había que alejarse del mundo y desinteresarse de la historia, ahora, con la reformulación de la escatología, se redescubría que la encarnación en la historia es el mejor camino para acceder a la escatología. Cuanto más escatológicos, más históricos, no es más signo escatológico quien más se desentiende del mundo, sino quien con más fervor trata de llevarlo hacia su eschatón, el reino. El mayor compromiso histórico venía a ser el mayor signo escatológico. Los nuevos planteamientos de las relaciones entre escatología e historia que refleja el concilio abrían la puerta a la posibilidad de una recuperación decidida de la lectura histórica del cristianismo. ¿Cómo nació en este contexto la TL? ¿Con qué paradigma? En el fondo, estaba operando el redescubrimiento del carácter histórico escatológico del mensaje de Jesús operado a principios de este siglo XXIV y que había permanecido como recluido en los recintos universitarios principalmente europeos. La vuelta al Jesús histórico puso en primer plano este replanteamiento de relacionamiento directo entre escatología e historia. En este contexto, el redescubrimiento del reino como ipsissima verba Jesús y como centro absoluto de la predicación de Jesús, ipsissima intentio Jesús, propició a su vez el redescubrimiento del renocentrismo, como fundamento cristológico de la lectura histórica del cristianismo. La percepción inevitable de la parcialidad teologal incluso hacia los pobres, hizo el resto. Surgió así la TL con un paradigma cuyos elementos esenciales, enumerados en síntesis cuasi telegráfica, serían: y en lectura histórico-escatológica del cristianismo, lo cual incluye la primacía de la praxis de transformación histórica, la integralidad, no dualismo, y unicidad de la historia, de la trascendencia en la inmanencia. Y en el renocentrismo, la recuperación teórica y práctica del carácter absoluto que Jesús dio al reino, dentro del seguimiento de Jesús y del creer con la fe misma de Jesús. Y en la opción por la justicia, por los injusticiados, con la consiguiente ubicación el lugar social de las víctimas de la injusticia. Este es fundamentalmente el paradigma mayor de la TL, su esqueleto teológico sistemático. Dentro de ese marco puede haber escuelas, corrientes, acentuaciones diversas. Pero siempre que entren dentro de este modelo, son esencialmente TL. Puede haber unos acentos más comprometidos y otros más contemplativos, unos pueden realizar la transformación histórica más por la acción sociopolítica y otros por medios más simbólicos, unos pueden adoptar un lenguaje o un imaginario más militante utópico y otros lo pueden tomar del realismo desencantado de nuestros días, pero si cuentan en su haber con los elementos esenciales citados de aquel paradigma, siguen siendo esencialmente TL. Y si se apean de cualquiera de estos elementos, ya no son verdadera TL, aunque así se siguieran llamando. Si quisiéramos expresar el paradigma en una palabra, escogeríamos esta, el reino. Ese sería el paradigma de la TL, porque es, en realidad, el paradigma de Jesús. Mientras tengamos una lectura histórica de la realidad, con el reino de Dios como utopía omnicentralizante y con la ubicación en el lugar social de los pobres, estaremos dentro de la TL, con ese o con otro nombre. ¿Cambio de paradigma en la TL? Siempre a nivel de teología sistemática, cabe preguntarnos ahora ya sobre el cambio de paradigma en la TL.
Aún respetando la visión que otros tengan del cristianismo, la TL se ha desarrollado en su todavía corta vida como poseída por una convicción tal, que se diría que una fuerza de evidencia interna se le ha impuesto por sí misma, tenaz como si viera al invisible. HB 11, 27. La TL no ha puesto su eje en algo lateral, una devoción, en un sacramento concreto, una dimensión, una faceta o elemento particular. Es una teología de lo universal cristiano, y aún de lo profundamente humano, diríamos. No ha ido desarrollándose dando pasos hacia afuera, sino hacia adentro del misterio cristiano. Es una teología centrada en lo central, en la misión de Jesús, en su mensaje, en su causa, en su pasión y en su utopía, el reino. Cuando una teología ha llegado a tener esa experiencia tan profunda, sellada incluso martirialmente y con tanta profusión, ha recorrido un camino sin retorno. La pregunta se impone, ¿qué es lo que lleva entre manos, algo facultativo o algo irrenunciable? ¿Se puede dejar de creer en aquello que a uno le arrebató el alma? ¿Puede alguien emigrar con coherencia hacia lo periférico después de haber tocado lo central? Hay muchas lecturas del cristianismo. Pero no podemos decir que la lectura histórica sea una más entre otras, intercambiable, sino que se nos ha aparecido como la más cercana a la de Jesús, es decir, la lectura histórica, se nos revela como la que menos es lectura, la que menos tiene de interpretación y la que más cerca está de lo revelado en Jesús. ¿Es facultativo adoptar o no esta lectura? ¿Podemos cambiar este elemento del paradigma? El reinocentrismo ha sido puesto por la TL en la picota de los principios teológicos. Aunque inconscientemente no aceptado en la práctica de muchos, se ha evidenciado como irresistible por su fuerza de convicción incluso ante los enemigos de la TL. Todos aceptan el vocabulario del reino y de la O25, aunque no siempre cambian con ello sus viejos conceptos. ¿Será posible abandonar el reinocentrismo por otros paradigmas? La opción por los pobres ha sido el mayor acontecimiento ocurrido en las iglesias cristianas desde los tiempos de la Reforma Protestante. Marca una separación de aguas. Los que dieron el paso por una profunda convicción de fe, por haber experimentado el fundamento teologal mismo de la opción por los pobres, ¿cómo podrán superar ese paradigma sin traicionar la sangre de los mártires y el rostro sufriente de Cristo 26 que les ha sido dado contemplar en los pobres? Desde la perspectiva de la teología sistemática, es fácil notar que a estos niveles de profundidad no se mueven los vientos de los cambios del mundo moderno, por profundos que aparenten ser, en otro tipo de profundidad. Es que el proclamado fin de la historia podría llevarnos a abandonar la lectura histórica de nuestra fe, que es la más cercana a la visión del mismo Hijo de Dios. ¿Es que la mundialización financiera o el supuesto triunfo del neoliberalismo harían ya obsoleto seguir poniendo la pasión de nuestra vida en la utopía del reino predicado por Jesús? ¿Es que la caída del socialismo del Este haría ya inoportuna o pasada de moda la opción por los pobres? Lo que otros han dicho de la OP lo decimos nosotros de ella misma y del paradigma global de la TL, se trata de una opción firme e irrevocable 27, sin marcha atrás. Podremos, y deberemos, adecuar y actualizar todo lo que sea necesario en el campo de las mediaciones de la teología, pero el paradigma mismo nos da la sensación de que permanece imbatido. Por lo demás, affirmantis est probare, al que afirme la necesidad del cambio de paradigma es a quien corresponde demostrarla. Deberá abogar por un nuevo tipo de relaciones entre escatología e historia, pero con razones teológicas, no con argumentos socioeconómicos o culturales. Habrá de proponer un planteamiento que supere el renocentrismo, pero con exégesis en la mano, no con vagos discursos sobre el posmodernismo cultural al uso. Deberá mostrar que la OP no tiene fundamento teologal, pero no precisamente desviándola hacia una opción preferencial por los pobres que al final se queda en un simple amor preferencial. Mientras esto no suceda, permanecerá, avasalladora, la fuerza contundente de los elementos esenciales del paradigma de la TL. Mantener la pertinencia de cada discurso dentro de su plano y de sus límites, sin mezclarlos ni confundirlos, será una sana regla de higiene teológica.
No podemos ignorar que en el contexto psicosocial difícil y tenso que se ha abatido sobre nosotros en los últimos años es una tentación cubrir con razones teológicas las que son simplemente psicológicas, cansancio ajeno y propio, presión social y eclesiástica, moda, huida actual de toda conflictividad, depresión social 28. Finalmente, no hay que dejar de acudir a la profilaxis de la sospecha. Todo paradigma, como el conocimiento en general, es interesado. Ello obedece a la estructura hermenéutica misma del conocimiento, y no es posible evitarlo. Todo paradigma es funcional a un interés social. También el paradigma de la tele, como lo más sustancial de la Biblia misma 29. Quienes tienen otros intereses prefieren otros paradigmas que les sean funcionales. ¿Cambiar de paradigma? ¿A qué nuevo paradigma? ¿A un paradigma que sea funcional a qué intereses? ¿Ha cambiado Dios de intereses, o lo que es lo mismo, qué razones teológicas tenemos para cambiar de intereses? ¿O somos nosotros quienes estamos cambiando de intereses, es decir, estaríamos cambiando de paradigma por razones no teológicas? Concluimos, nosotros nos quedamos con el paradigma de Jesús, el reino. Dentro de este paradigma imprescriptible, caben todos los cambios y acomodaciones menores que sean necesarias.